Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor, un abrazo muy grande en este miércoles, en esta mañana que nos regala el Señor, dispuestos a escuchar las maravillas que Él nos regala y también dispuestos a saludar a la invitada que el Señor nos tiene preparada para el día de hoy. Quiero trasladarme hasta Chile, voy a saludar a Gabriela Enríquez. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días. Hola, Joana, muy bien, también bendecido día para ti. Está precioso acá el día en Chile, aunque frío, pero precioso, un sol hermoso. Gabriela, ¿y desde qué parte de Chile te encuentras? ¿En qué lugar? En Puerto Montt. Puerto Montt es... Puerto Montt es una ciudad, sí, que queda como, bueno, al sur de Chile, antes de la isla de Chiloé. Sí, qué maravilloso. Bueno, para Sí. nosotros es una alegría muy grande que el Señor nos permita por medio de estos medios, que valga la redundancia, estar en comunicación y poder hablar de lo que Él hace en nuestra vida. Así que bienvenida a este espacio, gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros lo que el Señor ha hecho contigo. Y bueno, el espacio es todo tuyo. Yo quiero que nos empieces compartiendo quién es Gabriela. Preciosa, gracias, de verdad, gracias a Dios por este hermoso regalo. La verdad es que, bueno, yo tengo 37 años, soy chilena y, bueno, mi familia católica, creyente toda la vida, yo también, 14 años estudié en un colegio que se llama Inmaculada Concepción y siempre, digamos, participando en el área de la fe. Y bueno, yo estudié enfermería y trabajé 14 años en UCI, en unidades de cuidados intensivos. Y finalmente eso fue hasta el año pasado. Y después comencé a descubrir en mí, más que nada, a descubrir y a llevar a la práctica mis dones que Dios me dio en el área manual. Así que comencé como a redirigir digamos, mi misión en el área de la enfermería, de lo que yo también podía hacer por otras personas, pero ahora desde otro ámbito. Y la verdad es que, como el padre Yepes decía también en una reflexión, pasa el tiempo, uno llega a la universidad y después las exigencias, que estudiar, etcétera y todo, y uno se olvida, comillas, de Dios, o sea, lo tiene presente en su vida, pero como uno está para allá, para acá y no, se pierde en la vida, en el fondo es como que se vuelve muy robótica, todo muy planificado. Y la verdad es que Dios nos tiene ahí siempre presentes y no se olvida de sus hijos. Y como no se olvidó de la Gabriela Enríquez, ahí fue cuando comenzó, digamos, como por situaciones multifactoriales, yo, digamos, como que en el fondo tuve una baja anímica, digamos, como en el proceso de un año. Y de verdad fue bien, bien algo que nunca había vivido en mi vida, nunca, nunca, nunca. Y ahí fue cuando entendí, bueno, ayudada de un sacerdote, él me envió, me enviaba los videos del padre Yepes del Evangelio diario, y fue increíble, de verdad, cómo volver a Cristo, cómo volver a Dios en la fe, entendiendo su palabra, porque en el fondo uno a veces no la entiende como, por ejemplo, como la entendiese un sacerdote, qué sé yo, y es tan claro, tan sumamente claro,
que fui lentamente ahí tomándome ahí agarrándome y de Dios, porque básicamente, y lo puedo decir básicamente porque Él es hermoso, maravilloso, piadoso, que de verdad me ayudó a salir cuando me quedaba solamente una parte pequeña del dedo que se me veía y de ahí me fue tomando. Gabriela, entonces me genera una duda. ¿Fue gracias a las reflexiones del Evangelio del Padre Carlos Yepes que volviste a sentir esa conexión con Dios o puntualmente qué fue o qué episodios de tu vida te llevaron a que buscaras nuevamente reconciliarte con el Señor y estrechar los lazos con Él? Fue o sea, fue todas las charlas del padre, llámense, por ejemplo, charlas cuando él habla sobre alguna temática, entre ustedes, por ejemplo, contigo, Joana, y el Evangelio diario, y comencé porque comencé a entender, después de haber estudiado toda mi vida también en un colegio católico, haber ido a misa siempre, no las entendía, básicamente no las entendía. Entonces era como aburrido y uno deja de ir a misa porque se vuelve aburrido. No hay palabras como para entenderlo cuando uno no ha estudiado la palabra, no ha estado tan encima y el padre Yepes con sus reflexiones fue, o sea, de verdad es la palabra de Dios, él herramienta para que nosotros entendamos y fui entendiendo la palabra de Cristo y cómo me fue tomando y haciendo mucha conexión, mucho sentido. Y en el fondo estaba sedienta, era como que, porque el padre publica el Evangelio, no sé, como acá en Chile es como a las 5 de la tarde y ya está como el día siguiente y yo estaba así como que, y era así, y finalmente todo este proceso fue en semana de Pascua, de Resurrección, y la verdad es que cuando ya estaba ya ahí tomada de la fe, pero así firme, firme, así, yo oraba con tanto poder, tanta fe, tanta de verdad fe, volver a Él, a Dios, que me respondía a través de la palabra, como por ejemplo el hermoso Evangelio de hoy día. Bendecida tú que has sido elegida, algo así era el título, y yo me siento elegida nuevamente por Dios, ¿sí? Al rescatarme. Ujú. Gabriela, cuando nos dices que trabajaste 14 años en unidad ¿Mm? de cuidados intensivos, en ese momento, ¿cómo estaba entonces tu relación con Dios? Porque muchas veces cuando uno ingresa a un hospital, uno si bien está esperando a que haya una sanación del cuerpo, pero también quisiera encontrar como esa sanación del alma, del espíritu. ¿Cómo era tu relación con los pacientes? ¿Cómo estaba tu relación con Dios? La verdad es que yo no era consciente de, en el fondo de que en el fondo lo hacía como cristiana, como creyente, no sé si me entiendes. Ujú. Sin embargo, en mis acciones de vida diaria, siempre he tenido o sea, tampoco es que sea yo perfecta, pero la verdad es que siempre ha estado en mí el querer y el poder ayudar en la medida que se pueda, y la verdad es que en las UCI se vive con mucho dolor, mucho sufrimiento, hay que ser muy empático, hay que explicarle a veces lo que la familia no entiende del área médica, por ejemplo, con los tecnicismos y todo, y yo me daba el tiempo de explicarles esto, que pasen, tratar de hacer algunas, de repente, excepciones a las reglas para que puedan visitar a sus familiares. Me sentía muy sensibilizada, o sea, siempre me he sentido muy sensibilizada, la verdad, por el otro, por el querer ayudar en la medida que uno puede. Yo siempre digo que en el intentarlo no pasa nada. Puede que no resulte, bueno, pero se intentó. Entonces, siempre, por ejemplo, antes de sedar a un paciente, antes de dormirlo y conectarlo a un ventilador, por ejemplo, yo le explicaba, estaba ahí, le decía cómo iba a ser el proceso, que esté tranquilo, le trataba de entregar un poco de calma.
Y en el otro extremo, también con los adultos mayores o personas abandonadas y que están, o que sus familias simplemente no estaban presentes en ese momento y estaban por fallecer, y uno lo va viendo en el monitor porque los parámetros van en descenso, y cuando estaban solos, yo iba, y si estaba ahí presente, digamos, obviamente, y les tomaba la mano y les decía que se vayan con Diosito tranquilos. Y le hacía siempre en mi familia igual hemos tenido como el hábito de persignarnos al despedirnos. Sí. Y yo le hacía eso a los pacientes cuando estaban ya a punto de morir. No sé, entonces es como eso en general mi comportamiento de cómo era yo en ese aspecto. Ujú. Gabriela, entonces, bueno, has sido una persona empática con ganas de transmitir y de ayudar a los demás, pero entonces nos dices que hace poco hubo un cambio donde empezaste a entender eso que Dios te quería decir a la vida diaria, ¿cierto? Por ¿Mm? medio muchas veces de las reflexiones del Padre Carlos. ¿Qué ha cambiado entonces en tu vida? ¿Qué ha sido lo diferente cuando empieces a entender lo que Dios quiere decirte al hoy de tu vida? Eh, Muchísimas cosas, mucho, y la verdad es que se resume en que yo entiendo con esto, con este crecimiento que fue como sacarme así como de una arena movediza donde me estaba hundiendo, eh, que Dios deseaba una versión mejorada de mí, o sea, y una versión mejorada no solamente de mí para mí, sino que para mí y para otros. Y me he nutrido tanto con la palabra, por ejemplo, con el tema de cuando hablaban en un conversatorio, podríamos decir, de los verbos de la misericordia, y son, si uno lo piensa, son verbos, así, amar, perdonar, querer. Pero llevado a la vida diaria, son otras acciones que uno debe primero comenzar por uno mismo y después con los demás, pero estar ahí, ayudar. Y la verdad es que nos falta recorrer ese camino, perfeccionarnos, y la verdad es que siento que debo y debemos mejorarnos todos en ese aspecto todos los días, o sea, y si uno puede transmitir esto, y por eso les agradezco de verdad a todo el equipo de Amén Comunicaciones, al Padre Yepe, a Dios, a ti, Joana, porque cuando en el Evangelio el Padre, claro, decía, o sea, es la palabra de Dios, pero él cuando la explica, el hecho de cuando uno ya ha sido tocada y Dios ha sido su salvación, mostrárselo y decírselo al mundo y a quien tú puedas. Y de verdad no me da vergüenza, nada. Y a mi familia y a quien yo pudiese ayudar. También yo, por ejemplo, les comparto ahora también la palabra a través del canal del Padre Yepes, si en algo los puede ayudar, o si yo los puedo ayudar en algo también. Y la verdad es que yo creo que el evangelizar todo lo que me sucedió y el cómo Dios me rescató, eh, que fue tan hermoso y sigue siendo hermoso, yo encuentro de verdad que es un camino que no termina. La verdad es que creo que de verdad, yo creo que Dios se merece, se merece que si yo viví una experiencia como esa, tremenda, y falta tanto amor, tanto que la gente crea en Dios, la fe, y que se una y vuelva a Dios. Y yo puedo ser herramienta a través de ustedes, por ejemplo, eh, se lo agradezco. Y lo voy a seguir haciendo con personas, conocidos, amigos, el que lo necesite, porque me siento orgullosa de verdad de que haya tocado mi corazón, mi alma, eh, y finalmente el todo, porque de verdad me transformó en una mejor versión
desde lo interior, desde adentro. Ujú. No es una Ga- transformación estética, no sé si me entiendes. Claro que sí. Gabriela, ¿y de dónde te levantó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Cuáles eran esas experiencias que tú estabas viviendo, que narras que antes vivías y que ahora quieres ser instrumento de ese amor de Dios para que puedas ayudar a los demás? Me sacó de un estado anímico eh, que pudiese ser llamado, pero finalmente nunca fue diagnosticado como tal una depresión, por ejemplo. Eh, porque era eso, de verdad, y es cuando no encuentras salida, no encuentras respuestas, o sea, te das cuenta que las cosas en la vida no te van resultando y también tu energía va cayendo, entonces, no sé, ya cada día es como rutina, es como que te cuesta avanzar Ujú. y te empiezas a cuestionar muchas cosas. ¿Estaré en un buen camino? ¿Estaré, digamos, en un... o sea, todo era como duda, era como una arena movediza y yo siento que estaba ahí hundida, a punto de desaparecer. Y es como, eso es lo que siento que me pasó, porque no es que haya estado en un lugar físicamente. Yo estaba aquí mismo, de hecho, Sí. pero con la ayuda del sacerdote de acá de la familia, que me ayudó también mucho y siempre ha estado presente, de verdad que Dios lo bendiga siempre, al padre Yepes, a ti, Joana, etcétera. O sea, finalmente comencé a entender algo tan simple, porque los seres humanos, y con esto yo creo que todos podemos entender, y está claro, por eso le doy tanto énfasis, porque todos los seres humanos, o la gran mayoría, cuando nos pasan situaciones, y es como que uno dice, y yo he sobremojado, y pasa esto, y nos pasa lo otro, y después viene otra cosa, y qué sé yo, pero ya, y nosotros decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? Entonces la pregunta que yo entendí y la respuesta que uno en el fondo está esperando y la respuesta la va a entregar Dios, no la va a entregar nadie más. Con todas esas situaciones, ¿qué desea Él de mí? Algo desea. Entonces yo creo, como Jesús también hace 2000 años oraba con su Padre Cristo en silencio, con profunda fe, de noche, inclusive yo también orando, eh, Dios me empezó a mostrar el camino. Ujú. Y en el camino yo creo que si vamos, o sea, siempre acompañados de la mano con Dios en la fe, los caminos se van a ir dando de la manera más hermosa según lo que Él desee hacer con nosotros, construir en nosotros. Ujú. Y en nosotros y para otros, o sea, al servicio de otros también. Ujú. Así es. Gabriela, ¿y cómo se ha fortalecido, por ejemplo, la relación con tu familia, con tu mamá? Me compartías algo muy bonito respecto a la relación que tienes en este momento con tu mamá. Sí, la verdad es que mi mamá, bueno, es una tremenda fortaleza, es una mujer increíble, tiene 64 años, pero tiene como 10 veces la energía que tengo yo. Y la verdad es que también eh, cuando ella ve que una de sus hijas, porque yo tengo una hermana que es 7 años menor que yo, tiene 30 años, una de sus hijas está enferma o le pasa algo, está triste, no sé, ella se preocupa bastante y obviamente y todo lo que ella puede hacer y por ella y por, o sea, en realidad por mucho, qué sé yo. Entonces, cuando pasó este proceso, yo creo que yo estaba tan mal, porque básicamente estaba mal, en varios aspectos, como te decía yo, anímicos, que ella no estaba ahí de pie. Mi mamá se preocupaba, venía, me traía comida, cocinaba, no sé, qué sé yo, estaba ahí preocupada, pero cuando a mí me pasa algo, yo tiendo como a aislarme un poco, tiendo como a hacer un poquito más como que déjenme un ratito, así como, como vivir mi proceso.
Y después cuando ya comencé a salir, a florecer de nuevo, porque es eso, florecer de nuevo, de verdad. Es como el árbol cuando, claro, o sea, en otoño se caen las hojitas para que después nazcan otras nuevas. Y ahí mi mamá tuvo como su caída también anímica, una caída importante, de la cual gracias a Dios también, porque yo ahí le decía, mamá, oremos juntas, esto, y con las enseñanzas también del padre Yepes, de que finalmente Dios es la única salvación, yo le digo, mamá, ya, y la recibí acá en el departamento, y la acompañé, y yo dije, quizás todavía no estoy tan firme, pero es mi madre. Así que lo voy a hacer y yo sé que Dios me va a cuidar, me va a blindar. Y así fue, y mi madre está saliendo adelante y me encanta y me emociono, pero de felicidad. Eh, Así que la verdad es que si uno primero recibe este regalo tan hermoso en la vida de uno, eh, y por uno, porque uno no puede amar a otra persona o cuidarla si no se cuida o se ama a sí mismo. Pero una vez que ya estaba firme ahí, saliendo, pero con fe, yo dije, es mi madre y lo hago. Y no pasó nada malo, todo lo contrario. Yo sigo ahí en mi camino y ella también, y cada vez mejor, y la relación en el sentido porque claro, o sea, cuando una persona está con una depresión hay mucho llanto, hay mucho tratar de contención, pero también la otra persona a veces es muy negativa en sus pensamientos, entonces como tratar de construir esos pensamientos en algo, en pensamientos positivos, o sea, ha sido como todo un tema como una mezcla entre Dios, programación neurolingüística, eh, y en el fondo como psicología, etcétera. Yo creo que en alguna vida pasada o antes, no sé, fui psicóloga. Un día le pregunté a mi hermana, le dije, porque ella me decía, no me sermonees por un tema X. Entonces yo le dije, pero escúchame, solamente escúchame. Entonces ella me dijo, ya, ya, y resultó en algo bueno. Yo le dije, te hago una pregunta. Yo le dije, ¿soy sermonera, psicóloga o psiquiatra? Y ella me dijo todas las anteriores. Gabriela, y tengo entendido que para ustedes la Eucaristía, la misa, ha cobrado un sentido muy importante en este momento. ¿Qué Sí, connotación o qué sentido, qué ha significado en este momento puntual de la historia que ustedes están viviendo la Sagrada Eucaristía? la verdad, porque no, la intención obviamente no es mentir, porque no es, Diosito nos está mirando, además está con nosotros. Debo reconocer que es algo que debo fortalecer, porque igual, como te decía, querida Joana, bueno, en el tiempo, por todas las exigencias de la vida, en la parte académica, qué sé yo, financiera, ya, uno se pierde ahí después. Y la verdad es que después ocurrió el tema de la pandemia y bueno, yo ya no iba a misa desde antes de la pandemia, así que no le echo la culpa a la pandemia. Y después llegó la pandemia y tampoco era nada. A mí siempre me ha gustado, por ejemplo, la misa de Navidad, pero tampoco se podía, era como todo tan restringido, etcétera. Y después, y dejé de ir, y la verdad es que es algo que debo fortalecer aún porque todavía no lo he llevado tan a la práctica. Ujú. Y la verdad es que sí, es parte del trabajo que se debe complementar, obviamente, porque es algo sumamente importante. O sea, ahí está Cristo, Así es. eh, en recibirlo en su cuerpo, en la comunión. eh,
es algo sumamente importante, es pan de vida, o sea, uno debiese hacerlo y a veces no se hace el ánimo de repente por, no sé, quedarse dormida un poco más ahí en la cama. Pero la verdad es que tiene una importancia tan grande y la reconozco, pero sé que falta aún practicarla todavía. Ujú. Bueno, Gabriela, hablemos de que nunca es tarde porque nos decías que, bueno, fuiste 14 años profesional de enfermería y ahora emprendiste un nuevo proyecto, tuviste unas, por decirlo de algún modo, unas revelaciones bonitas de parte de Dios, cómo va enrutando tu vida, tu camino. Entonces, antes de que terminemos, yo quiero que dejemos un mensaje respecto a aquellas personas que de pronto dicen que en un momento de su vida es que yo siento que ya no puedo hacer nada, no puedo cumplir mis sueños, no puedo cumplir con mi proyecto de vida o ni siquiera me atrevo a preguntarle a Dios para qué me creó. Entonces compártenos un poquito de que nunca es tarde, ¿para qué? La verdad es que primero yo creo, aconsejaría desde mi experiencia, que todos debiésemos hacer un alto diario, aunque sean unos minutos, como buscar un poco de enfoque, así como ya, no soy un robot que empieza el día y continúa y qué sé yo, ya, y ahí buscar en realidad qué es lo que estoy haciendo con mi vida. O sea, la idea no es mirar atrás después de 80 años, no sé, 70, 60, y es como que pasó. Entonces, yo creo que cuando uno ya logra tener ese enfoque, va a encontrar a Dios en su corazón y Dios lo va a encontrar a él o a ella. Y cuando, perdón, y cuando sientan ese llamado, esa cosita ahí, digamos, de esa necesidad de Dios, eh, que se afirmen de Él, porque de verdad Él es el camino de la salvación. O sea, me encantó una vez cuando tú mencionabas el tema de la muerte, que es un punto suspensivo. O sea, eh, a lo que yo voy es que les recomiendo a todas las personas que de verdad estén principalmente pasando por situaciones del estar perdidos, o sea, de repente no saber o anímicamente, porque a veces uno se ahoga en un vaso de agua, no es tanta la problemática, pero uno también va a ir alimentándola a diario. Entonces volver a Dios, porque en el fondo es eso, o sea, y Él va a hacer a través de su palabra, vamos a encontrar todas las respuestas. De verdad que yo encontré todas las respuestas y las voy a seguir encontrando en la medida, porque todo esto va a ir cambiando igual, o sea, según lo que Él desee construir en nosotros, insisto, en nosotros y para otros, porque de verdad es hermoso, y las personas que a lo mejor también lo hayan vivido, yo creo que muchos, los invito de verdad, pero de verdad a que compartan su experiencia con su familia, sus amigos, que no tengan miedo. La gente a veces tiene miedo a hablar de religión, como que van a ser así como, y este otro que está hablando, así como que fome. No, que compartan su experiencia de vida. Ese es mi, de reencuentro con Dios, o sea, y ayudar a quien lo necesite, a orientarlo un poco, Ujú. cuando uno pueda. Claro, Gabriela, no, muchas gracias. Incluso eso es lo que estamos haciendo acá. Tú estás alzando la voz y compartiendo lo que el Señor ha hecho contigo desde esa infinita misericordia y bondad, porque pues Él que sabía lo que habitaba en tu corazón, la necesidad que había de palabras de vida nueva, pues con cuerdas de amor y lazos de ternura te fue trayendo. Y gracias pues a la tecnología y de lo que se hace incluso, pues, por ejemplo, por medio de Amén Comunicaciones, pues, que puedan llegar a muchos corazones también. Y le damos infinitas gracias a Dios porque es la prueba de que cuando se hace el trabajo con perseverancia en nombre del Señor, pues Él es el que va y toca fronteras y llega a los corazones que Él necesita llegar. Exactamente. Si uno lo hace con fe y con oración, Dios, y en silencio, y en oración diaria, y en el camino también, en el fondo, si uno se siente mejor, tampoco perderse, o sea, no olvidarse de Dios cuando estemos bien de nuevo.
Es Ujú. continuar, es un continuo, o sea, es un camino que no debiese terminar. Así que cultivar siempre eso y Él nos va a mostrar todos los caminos de nuestra vida porque llegamos no con una misión, sino a lo mejor varias. Y por esa razón estoy viva y tú estás viva y el padre Yepes está vivo y todo el equipo de Amén Comunicaciones porque teníamos una misión y de verdad busquemos esa respuesta y las respuestas están en Él, en Dios. Amén, así es, Y Gabriela. estoy sumamente agradecida, de verdad. Agradecidos nosotros contigo por haber estado aquí en este espacio, por abrirnos el corazón, por darnos y enseñarnos tanto. Y bueno, antes de que terminemos, entonces yo te quiero regalar en esta mañana, en este día, una promesa de parte del Señor. Dice Salmo 27:14. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Salmo 27:14. Salmo 20. Gracias, qué hermoso. Joana querida, muchísimas gracias por ese regalo que es la palabra de Dios. Eh, el Evangelio de hoy es perfecto porque me siento bendecida. Sean bendecidos ustedes también por Dios. Y es hermoso, de verdad para mí ha sido un regalo, o sea, me siento así como llenita de amor. Y de verdad gracias por ese regalo, de verdad no lo esperaba. Gracias, Gabriela. Tía, un abrazo muy fuerte para tu familia, que Dios te siga bendiciendo y para todos quienes nos estuvieron acompañando también un abrazo muy, muy grande. Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles con una nueva historia de amor, un nuevo testimonio que el Señor tiene para compartirnos. Dios los bendiga.